Cayó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya no está en territorio venezolano. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores salieron en un avión de los Estados Unidos fuera de su país. Cayó el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista llega a su fin después de una intensa noche madrugada, este 3 de enero del año 2026, una muy fuerte operación estratégica, militar, con fuerza de los Estados Unidos en territorio venezolano. Esta noticia, sin duda, es la noticia más importante de la década en el hemisferio occidental. El régimen chavista, que duró más de 20 años en el poder, hoy llega a su fin. Nicolás Maduro sale después de este ataque de los Estados Unidos. Ustedes están viendo en la pantalla imágenes de lo que fue esta madrugada. Aquí en NTN 24 les vamos a entregar a ustedes cada uno de los pormenores, de los detalles de esta muy trascendental información. Vamos a pedirle a todos nuestros televidentes que a partir de este momento nos acompañen en esta transmisión que comenzará en este momento y que no terminará hasta que no sepamos exactamente qué fue lo que pasó, cómo lo logró Estados Unidos, cómo lo logra la administración Trump y lo que viene, atención, porque lo que viene es fundamental. ¿Cuál va a ser el primer paso del gobierno electo? Del gobierno que todos sabemos logró en las urnas arrasar en votación y en preferencia en Venezuela, dejando a un lado esa era en la que el chavismo tuvo apoyo popular. Edmundo González, el presidente electo, la vicepresidente María Corina Machado, que será seguramente, muy probablemente ya posesionada, tendrán en este momento un papel clave y fundamental. Un momento esperado por muchos venezolanos y por muchas personas que esperaban el regreso de la democracia a Venezuela. Todo depende de los próximos minutos. La noticia la entregó el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta Truth Social, en la que comunicó cómo durante la noche y la madrugada del 3 de enero del 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar, y el mismo Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa se encontraban a bordo de un avión saliendo de Venezuela. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24, con esta información extraordinaria, una información que muchos esperaban y que al comienzo del año incluso muchos ya perdían la esperanza de un cambio de régimen. Está conmigo Jefferson Beltrán, quien es jefe de emisión de informativos NTN 24, quien ha sido también durante mucho tiempo el subdirector del programa La Noche, a quien también le doy la bienvenida a esta transmisión. Jefferson, exactamente lo que dice el comunicado de Donald Trump anunciando cómo Maduro salía de Caracas. Claudia, muy buenos días a todo el continente americano. Lo has dicho claramente, la noticia más importante es esa. El mismo presidente Donald Trump ha confirmado la captura de Nicolás Maduro. Específicamente lo ha hecho a través de la red social Truth, donde él usualmente emite este tipo de información. A esta hora de la mañana tenemos varias noticias confirmadas, Claudia. Las primeras explosiones fueron reportadas en la ciudad de Caracas, exactamente en Miranda, Aragua y La Guaira, en la madrugada de este 3 de enero. Fuentes como CBS News están indicando hasta ahora que el mismo presidente Donald Trump habría entregado esta orden para ejecutar esta acción militar. En respuesta, el gobierno de Venezuela ha dicho que esto se trata de una gravísima agresión militar. Lo que se está conociendo hasta ahora, Claudia, es que el presidente Donald Trump se prepara a esta hora para dirigirse a la nación. Han estado ellos trabajando durante meses en esta estrategia militar. Recordemos, Claudia, que son cerca de 15.000 efectivos militares que se encuentran en este momento desplegados en todo el Caribe
y que harían parte de esta operación que fue ejecutada en horas de la madrugada. Esta escalada se da luego de una serie de escaladas que ha ejecutado el presidente Donald Trump en contra del narcotráfico, y específicamente ha habido unas reacciones directas de aliados del presidente Donald Trump y por supuesto también del dictador Nicolás Maduro. Por el lado de la dictadura ha reaccionado Colombia, ha reaccionado Cuba y ha reaccionado Irán, quienes han condenado lo que ellos califican como una invasión, y por el otro lado el presidente Donald Trump, quien ha confirmado que específicamente Nicolás Maduro fue capturado. Así es que, Claudia, esas son las noticias más importantes hasta ahora, porque las grandes preguntas que surgen luego de esto, Claudia, es qué va a pasar con el resto de cabecillas de la dictadura. ¿Dónde está Diosdado Cabello en este momento? ¿Dónde está Vladimir Padrino, quien hace pocos minutos también emitió una declaración en la que decía que entregaba su respaldo total al que él considera el presidente de Venezuela, que es el dictador Nicolás Maduro? Luego de esto, el presidente Donald Trump, a través de su red social, anunció que específicamente las fuerzas estadounidenses habían llevado un ataque a gran escala contra Venezuela y que estaban expulsando en este momento al dictador Nicolás Maduro y a su esposa. Esas son las imágenes que ustedes están viendo en este momento en pantalla, sí, Claudia, que muestran lo que sucedió en las últimas horas en la ciudad de Caracas. Hay información que comienza a conocerse de diferentes medios de comunicación y fuentes cercanas a la Casa Blanca que dicen que la salida de Nicolás Maduro pudo ser una salida negociada. No lo descartemos. Ante la presión en el Mar Caribe, 3 meses de despliegue de la presión en el Mar Caribe sin precedentes en la historia del hemisferio occidental, Nicolás Maduro estuvo tratando de negociar durante muchos meses. No se fue. Pero después del ataque de esta madrugada, ya parece que Nicolás Maduro entendió que el tema iba en serio. Que Donald Trump se había propuesto que este régimen terminara, considerado además un régimen criminal. Mucha atención, porque aquí nos toca tener mucha claridad conceptual. Y eso sí los invito a que hagamos el ejercicio. No es que haya Estados Unidos derrocado a un presidente legítimo, aunque cuestionado legítimo, no. Para Estados Unidos acaban de sacar del país de Venezuela a la cabeza criminal más importante de la región y del hemisferio, al jefe criminal supremo del cartel de los Soles, organización considerada como una organización terrorista por los Estados Unidos, considerado Nicolás Maduro como el hub o la concentración de todas las manifestaciones criminal, de toda manifestación de organización criminal, todo tipo de tráfico, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de materiales preciosos, tráficos todos ilegales y obviamente todo el historial de violaciones gravísimas a los derechos humanos del pueblo venezolano. Así que estamos hablando de la caída de un criminal y una organización criminal que se había apoderado de un estado, de un país. Y en eso tenemos que ser muy claros. Obviamente desde el régimen, esas últimas voces, usted hablaba del ministro de Defensa, Padrino, Vladimir Padrino, que incluso esa imagen es muy diciente. Ahora vamos a pedirle a nuestro equipo técnico que la busque. Padrino siempre suele grabar sus videos en un lugar bastante institucional y rodeado de otros militares. Esta vez aparecía solo, con un monitor detrás, en una especie como de búnker o de un lugar totalmente aislado, tratando de enviar un mensaje a la población. Obviamente ya la población venezolana está mirando para otro lado. Quiero además entregarles a ustedes en estas imágenes de las explosiones algunos detalles de cómo sucedieron estas explosiones y de qué se trató. Estados Unidos lanzó una incursión coordinada de operaciones especiales en Caracas, y atención porque estos detalles son importantes. Utilizando helicópteros MH-47G Chinook y MH-60 Black Hawk del régimen de aviación de operaciones especiales 160 SOAR. Atención porque estas son
las unidades absolutamente especializadas en los más peligrosos momentos de las operaciones militares de los Estados Unidos. Mover una unidad élite SOAR en los Estados Unidos tiene unas implicaciones fundamentales. Esos hombres son conocidos como los Night Stalkers, como los asaltadores de la noche. Son los que sorprenden de una manera muy estratégica y específica. Estas aeronaves fueron fundamentales para penetrar el terreno urbano y el espacio aéreo disputado después de que los ataques aéreos iniciales, primero, suprimieran las defensas aéreas venezolanas, incluidos los sistemas de misiles tierra-aire Buchem 2E. Primero, neutralizaron, primero, le dispararon a los sistemas misiles tierra-aire, obviamente, para neutralizar el poder que tenían en este sentido el ejército y la aviación de las fuerzas bolivarianas. Los Chinooks MH-47G sirvieron como la columna vertebral de la operación en términos de carga pesada, transportaron equipos de ataque grandísimos, equipos especializados y los usaron exactamente en dos lugares estratégicos, que es el Fuerte Tiuna y la Carlota. La Carlota es fundamental porque la Carlota siempre fue el área más fuerte, pero también la más vulnerable. Si caía la Carlota, posiblemente caía el régimen, y el Fuerte Tiuna lo mismo. Los MH-60 Black Hawk, especialmente las variantes de penetración de acción directa, también proporcionaron una inserción ágil, apoyo aéreo cercano y una extracción rápida. Extracción ideal para tácticas de golpe y fuga dirigidas a centros de comando del régimen de figuras de alto valor como el presidente Nicolás Maduro, porque hasta el momento Donald Trump ha confirmado que tiene a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, o que iba en un avión rumbo fuera de Venezuela. Todavía no sabemos ni en manos de quién está, ni dónde está, si fue capturado, porque lo que dice Donald Trump es que fue capturado. ¿Llegará a un tribunal de Estados Unidos o lo dejarán en un retiro como él estaba negociando, como dicen algunas fuentes? Es otra de las grandes preguntas. Los helicópteros volaron en formaciones compactas, ofrecieron vigilancia armada con cohetes, ametralladoras y misiles Hellfire, mientras ejecutaron incursiones a baja altitud, diseñadas para evadir el radar y abrumar con velocidad. Las imágenes de las explosiones ustedes las ven. Su capacidad de atacar, aterrizar, desplegarse y salir en cuestión de minutos los convertía en el arma predilecta para misiones que se llaman de decapitación. Es decir, son misiones muy específicas que arrasan con un fuerte militar y le quitan todo su poder militar. Y de esa manera el que quiera resistir queda totalmente indefenso. El impacto psicológico fue tan importante como el efecto táctico. Los helicópteros de Estados Unidos que volaron a baja altura sobre el centro de Caracas enviaron una clara señal de dominio aéreo y obviamente vulnerabilidad del régimen. El régimen no pudo hacer nada. La Fuerza Aérea de Estados Unidos entró y el régimen fue incapaz, absolutamente incapaz de reaccionar. Horas después fue cuando Trump anuncia que Maduro y su esposa habían sido capturados y expulsados del país. Esta información es muy importante porque, como escuchaban a Jefferson Beltrán, obviamente comienzan las voces de quienes dicen que esto se trató de una violación a la soberanía, un ataque al pueblo, como dice Vladimir Padrino. El ataque ha sido estratégico a bases militares y sobre todo a lugares de logística fundamental, de logística militar fundamental, para neutralizar desde el punto de vista militar y de defensa a Venezuela. Fueron muy pocas horas. No necesitó mucho tiempo Estados Unidos para doblegar a Nicolás Maduro. Fue capturado, dice Donald Trump. Y a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago están puestas todas las expectativas. Roberto Macedonio, quien es el periodista permanente en Washington. Estamos, todos los medios de comunicación, obviamente enfocados en lo que suceda en Mar-a-Lago, Roberto, en todas esas informaciones que dé Donald Trump sobre este operativo absolutamente claro, generando la noticia más importante de la década, que es la caída del régimen chavista, del régimen madurista. Maduro ya no está. Roberto, vamos a ver qué dice. Sin duda, Claudia, sí es. De hecho, a las 11 de la mañana es la hora elegida por Donald Trump para
A las 11 de la mañana será, Claudia, muy buenos días, cuando Donald Trump se dirija a los medios de comunicación para dar más detalles sobre esa operación y sobre todo para lo que todos queremos saber a partir de ahora, que es qué va a ocurrir con Nicolás Maduro. Sabemos hasta el momento, a través de ese comunicado publicado por Trump, que ha sido detenido junto a su esposa, recuerden, y que está siendo trasladado en estos momentos a los Estados Unidos de América. Ahora bien, desde Washington, en reiteradas ocasiones se había insistido en el hecho de que Nicolás Maduro debía enfrentar a la justicia de Estados Unidos, enfrentar la imputación que pesa sobre él por cargos de narcotráfico, por encabezar el Cartel de los Soles, una organización criminal que según Washington, que según la justicia de Estados Unidos, mata alrededor de 100.000 ciudadanos estadounidenses al año introduciendo droga ilegalmente en ese país. Por lo tanto, ahora Nicolás Maduro, todo hace pensar, Claudia, que enfrentará a la justicia, se tendrá que sentar delante de un tribunal y todos tendremos esa imagen. ¿Cuáles son las penas que contempla la ley de Estados Unidos para los narcotraficantes? Bueno, para cualquier narcotraficante suelen ser entre 20 y 30 años de prisión, pero el caso de Nicolás Maduro es especialmente significativo porque él es el jefe de una organización criminal que introduce grandes cantidades de droga. Repetimos, 100.000 muertes al año provoca el Cartel de los Soles en Estados Unidos. Por lo tanto, y leo textualmente de la legislación de Estados Unidos, en casos donde se supere 300 veces la introducción de droga mínima contemplada por la ley, es decir, 300 veces más droga introducida del mínimo que contempla la ley, los casos como este son condenados con cadena perpetua, Claudia. Por lo tanto, haciendo una interpretación de la ley de Estados Unidos, podríamos adelantar que por lo menos se pedirá para Nicolás Maduro cadena perpetua cuando sea juzgado por narcotráfico, que serán los próximos pasos. Así que ahora queda por ver, en primer lugar, ese mensaje que dará Donald Trump a las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago, si se pronuncia o no sobre esa imputación que pesa sobre Nicolás Maduro, que es la que ha permitido realizar toda esta operación para sacarlo del poder, el hecho de que Maduro para los Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional. Cuando se habla de Nicolás Maduro, los espectadores deben entender que en la Casa Blanca es igual que Osama Bin Laden, es un terrorista que ha provocado muertes en Estados Unidos. Es, de hecho, Claudia, el terrorista que más muertes ha provocado dentro de Estados Unidos en la historia de todo el país, 100.000 muertes al año. Y es que ese mensaje que ya publicaba Trump a través de Truth Social indica que efectivamente, leo textualmente, Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Por lo tanto, las claves por confirmar ahora mismo es si efectivamente se dirige a Estados Unidos y si efectivamente va a ser juzgado por narcotráfico. Pues sobre eso el senador Mike Lee dice que habló ya con el secretario Marco Rubio y que él le informó que Nicolás Maduro fue arrestado por personal estadounidense para enfrentar cargos criminales en los Estados Unidos. Es lo que está diciendo el senador Mike Lee, quien tiene comunicación directa con Marco Rubio, según la información que él mismo está entregando a través de sus redes sociales. Dice que la acción militar fue lanzada para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto. Está diciendo que fueron neutralizaciones, como les estábamos explicando en este impresionante operativo, neutralizaciones de las pocas posibilidades de defensa aérea, antiaérea que tenía Venezuela para proteger precisamente ese operativo de esas fuerzas especiales en el proceso de arresto a Nicolás Maduro. Dice que habló por teléfono con el secretario Rubio y que le informó que Nicolás Maduro fue arrestado precisamente en esa acción cinética que vimos esta madrugada, desde la noche anterior y en la madrugada del 3 de enero para proteger y defender a quienes estaban en ese operativo de captura de Nicolás Maduro. Esta acción probablemente está dentro de la autoridad inherente al presidente bajo el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, dice el senador Mike Lee, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente.
Y dicen que no anticipa ninguna acción adicional en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos. Es decir, está diciendo que, según lo que él sabe, este importante senador de los Estados Unidos, que esto ha sido todo. El objetivo era el operativo exacto de la captura de Nicolás Maduro. Esa es la información que llega desde los Estados Unidos. Y claro, llegan las otras informaciones. Una de ellas es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen criminal. Delcy Rodríguez exigiéndole pruebas de supervivencia a Estados Unidos sobre Nicolás Maduro. Vamos a ver qué va a pasar en estas siguientes horas, que es la parte más delicada. Es la parte, digamos, clave. ¿Quién estará a cargo de controlar los siguientes pasos al interior de Venezuela? ¿Quiénes han sido capturados? ¿Quiénes se están rindiendo? ¿Y quiénes tomarán el control de una fuerza bolivariana que sin duda ha estado también bajo presión? Hay quienes se pusieron del lado de Maduro, pero es una fuerza militar que ha estado bajo unas órdenes y bajo presión y bajo la permanente amenaza durante años de capturas y torturas. Recordemos todos los militares que han sido capturados, torturados e incluso ejecutados en prisión y en medio de las torturas cuando se negaban a obedecer las órdenes o intentaban generar un frente distinto a esas órdenes terribles de Nicolás Maduro. Hay una gran pregunta aquí, una gran pregunta, y es Diosdado Cabello, el considerado segundo hombre más poderoso del régimen. ¿Qué hay de Diosdado Cabello? ¿En dónde está en este momento? ¿Se está entregando? ¿También lo capturaron? Son todas las preguntas que nos hacemos en esta importantísima noticia. Andrés Gil, en Madrid. Andrés, obviamente vemos también cómo se dividen los ejes de quienes están del lado de la narrativa de este atroz régimen de Venezuela, diciendo que esto fue un ataque ilegal contra la soberanía de Venezuela, y quienes, por el contrario, se alinean con la idea de que es un terrorista criminal que se había apoderado de un país, que lo había sometido de manera brutal, y ese país está siendo liberado en este momento, como Javier Milei, quien acaba de decir: viva la libertad, carajo, en el estilo de él. Andrés.